Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar nuevamente. Si me están escuchando bien, el ok de siempre como para saber que podamos seguir hablando. Bueno, buenísimo. Bárbaro. Muchas gracias a todos. Bueno, este es el cuarto y último webinar. No sé si todos han estado en los anteriores, pero último, perdón, de este ciclo. La idea es seguir en el año, pero bueno, arrancamos con tableros eléctricos jueves y viernes de la semana pasada, bastante intensivo. Ayer con lo que eran tableros para redes IT y hoy terminamos con lo que es accesorios para tableros. Así que bueno, no sé, Alejandro, estás ya en la sala, ¿no? Si querés habilitar el micrófono y cámara. Yo por lo general arranco con una intro, pero bueno, como la mayoría ya viene del ciclo. Buenas noches, Alfredo, acá Alejandro, firme al pie del cañón, bien ahí, bien. acompañando en esta charlita. Mira, toda la luz que te sobra a vos me falta a mí. Esto Sí, no es personal, ¿eh? muy, Estamos muy hablando de blanco lo mío, muy blanco. Bien, bueno, pero así es mejor todavía. Les decía que normalmente los que entraron en forma anticipada tenían para descargar ahí en la sala de espera el material que vamos a compartir y algunas herramientas. El que no, despreocúpese que en el mail del final, cuando termine el webinar, les va a llegar un correo con todos los links para descargar todo el material. Así que le pongamos pila a esto, lo hagamos cortito porque esto es un miércoles con olor a viernes, así que vamos para adelante. ¿Te parece, Ale, que arranque con el videito de Termo? Me parece excelente, Alfred. Vamos nomás. Lo pongo y después seguimos.
creo que el video ha sido más claro que lo que yo pueda decir a partir de ahora, así que, pero bueno, la idea es un poco pasearnos Así ya damos por concluida la charla, ¿no? casi que podemos decir gracias y hasta la próxima. No, pero queda un video más, todavía no se vayan. Pero, no, perdón, arrancamos ahí. Entonces, bueno, la idea de esta jornada es un poco mostrarle ese abanico de productos que mostraba el video. Productos para termorregulación industrial, como lo llamamos en Finder, para justamente ayudar con la gestión térmica de tableros. Quienes estuvieron participando del webinar de jueves y viernes, tuvimos un capitulito ahí de gestión térmica. Me imagino que ya están un poquito más afiatados que el resto, pero bueno, sabemos que la temperatura no es precisamente amiga de los componentes eléctricos, muy por el contrario. Sabemos que el rendimiento, la performance decae con el incremento de temperatura, con la temperatura que incluso ellos mismos contribuyen a incrementar, porque obviamente hay algunos componentes que irradian muchísima temperatura interna. Siempre hablamos de tablero, pero vale la aclaración, también sirve para rack de comunicaciones, para shelters, etcétera, etcétera. Todo lo que sean equipos activos, por lo general, irradian calor. Entonces, obviamente algunos, como digo, son más críticos que otros, pero en todos los casos ese calor hay que gestionarlo, porque si no puede ser causal de problemas, ¿no? Más allá de que, acá lo vemos a este hombrecito con una cámara termográfica, sabemos que hay algunos componentes que generan más que otros, pero además, si alguno de ellos tuviera algún inconveniente, un falso contacto y demás, eso a su vez son fuentes anexas de calor, digamos. Entonces, todo esto, como digo, si no se lo gestiona, más temprano que tarde, ya sea por envejecimiento prematuro de la aislación, o por falsos contactos, como digo, puede terminar en un incendio o en una salida de servicio. Entonces, un poco el resumen de lo que vamos a ver hoy está ahí. En ese video que vimos recién estaba prácticamente todo, salvo la parte de luminarias. Sí, Ale. ¿Querías decir algo? Perdón, fue involuntario. Ah, bien, bien. Así que bueno, son básicamente 4 series. Serie 7F, que es todo lo que es ventilación, celosías o rejillas, filtros de salida. Lo que es la parte de resistencias calefactoras de montaje DIN. Y lo aclaro, de montaje DIN, porque la mayoría de las que hay en el mercado no lo son. Todo lo que es termostato o termohidrostatos para el manejo de estos. Y por supuesto la iluminación, que vamos a ver que un poco la vedette, y además la línea más nueva que tenemos dentro de este portfolio, de esta parte del portfolio. Bueno, avancemos con lo que es ventiladores. Digamos que por una cuestión de lógica o digamos de principio termodinámico, siempre el aire fluye, digamos, de la parte fría hacia la caliente, digamos, el calor tiende a irse hacia arriba, ¿no? En realidad es bastante más que eso. Perdón, voy a poner una imagen que me parece que es bien gráfica, que es la de la norma. Digamos que dentro de un envolvente hay una serie de efectos termodinámicos que tienen que ver con la conducción propiamente dicha, que es la que se da, por ejemplo, en barras, cables, etcétera. La radiación, que es la que tiene, por ejemplo, el medio ambiente o el sol en particular con el envolvente, y de los propios componentes entre sí. Y por supuesto la convección y todo el flujo o movimiento de aire que mostraba recién en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, va a haber indefectiblemente, voy a volver a la presentación anterior, va a haber indefectiblemente un flujo de aire que puede llegar a ser natural o no. Ya veremos si hace falta forzarlo, en este caso con los ventiladores o no. Pero la idea es que, o lo normal es que el aire que está fuera del envolvente sea más frío que el que está internamente. Ale, decime. Sí, y hay otro detalle también en cuanto a, si bien los ventiladores vienen con ambos flujos, ¿no? O sea, como para soplar aire dentro del gabinete
o como para extraerlo también del gabinete. En caso que coloquemos un único ventilador, siempre, y que digamos que sea forzar aire frío hacia adentro del gabinete para que luego salga naturalmente por la otra celosía, que va a ser la superior por este tema que comentabas del que el calor sube. También hay un punto a tener en cuenta que es siempre que meto aire dentro del tablero, lo estoy metiendo a través de un elemento filtrante. Por ende, presurizar ese tablero va a ayudar a evitar a que entre suciedad dentro del mismo, ¿no? Así que ese es un punto interesante que pocas veces se tiene en cuenta, o nos encontramos con ingenierías que nos piden sí o sí extraer del tablero sin forzar el ingreso, cuando lo correcto, simplemente por lógica, por sentido común, es meter el aire exterior que va a estar filtrado para a su vez también ayudar a presurizar ese gabinete y evitar que no entre nada que no sea a través del paño filtrante. Bien, bien, vale la aclaración. Sí, y obviamente acá está dibujado el flujo en el frente de un gabinete, de un envolvente, digamos, de un rack, lo que sea, pero siempre que sea de abajo hacia arriba para que ese flujo de aire bañe a todos los componentes y extraiga la mayor cantidad de aire posible, el filtro podría estar, o el ventilador que insufla aire podría estar abajo de este lado y el extractor arriba de este, o abajo acá y arriba ahí donde está. Digamos que siempre cruzado para que recorra el mayor, para estirarlo lo máximo posible. ¿Mm? La idea es siempre esa. Eh, entonces, no sé si me salté una diapositiva. Me parece que sí. Sí, perdón. Eh, bueno, y por supuesto, vamos a ver más adelante que lo interesante también es manejar este tipo de ventiladores a través de un termostato adecuado, que en el caso de Finder están las opciones, por supuesto. Entonces, vayamos directamente a la presentación del ventilador en sí. Como se ve, ya acá arrancamos con algo importante que es distintas tensiones de alimentación, tanto en 24 como en 120, 110 sería lo normal en otros mercados que no sea el nuestro, o en tensiones auxiliares de subestaciones, por ejemplo, y 230, que sería 220, que sería lo normal. Bueno, bajo nivel de ruido, digamos todo lo que es rodamiento, grado de estanqueidad IP54. Y en cuanto a volúmenes de aire, hay una variedad interesante que obviamente dependerá del tamaño del cooler, ¿no? Estos son básicamente los tamaños normalizados, del 1 al 5. Eso lo van a tener ahí, despreocúpense por la medida y demás, porque lo tienen en la guía de selección. Sí, Sergio, estoy leyendo tu consulta, Sergio Amador. Por si entraste después de las 7, al final perdón, al final del webinar van a recibir un mail que están los catálogos y una guía de selección incluso. Es más, le vamos a compartir un Excel que está muy piola porque uno ingresa unos datos básicos y le arroja el código específico del ventilador o de la resistencia calefactora según sean las temperaturas ambientes, ¿no? Interior y exterior. Acá, Alfred, hay un detalle también dentro de lo que vos mencionabas, que es el tema de los rodamientos, el hecho de que todos los ventiladores están montados con doble rodamiento, no con buje de bronce, sino que son rodamientos. No solo, digamos, esto aporta al bajo nivel de ruido, sino que también, obviamente, a que es un producto que apunta al mercado industrial, que va a tener mayor vida eléctrica, que no voy a tener los problemas habituales del famoso cooler que puedo comprar en una casa de electrónica, ¿no? Para una plaquita o para algo casero. Es algo que está fabricado contemplando el ambiente industrial y las necesidades que requiere el mercado industrial. Bien, justamente acá Sergio está consultando por lo que es la limpieza de filtros. En realidad, toda la gama tiende actualmente a este formato, que si se fijan tiene una pestaña aquí arriba, de forma tal que no haga falta desmontar el ventilador para cambiar el filtro, sino que simplemente rebatiendo la celosía
yo cambio el paño filtrante, cierro y sigo funcionando. Entonces, sumamente práctico, no tengo que andar... perdón, hago este comentario incluso porque he visto, me ha tocado ver bastante, ventiladores o cooler, llámenlo como quieran, instalados con estas rejillitas que son de simplemente de alambre, sin ningún filtro, que digamos, la función de insuflar aire claramente la realizan. El problema es que lo meten con todo tipo de suciedad ambiente y eso puede ser tremendamente perjudicial para la rigidez dieléctrica dentro del tablero, por supuesto, ¿no? No sé si querías comentar algo, Ale, perdón, no, me entretuve con el chat. No, sí, el tema ahí perdería total sentido esto que mencionaba de presurizar, digamos, de generar presión positiva dentro del tablero con aire limpio, ¿no? Y bueno, sí, esto que mencionás es algo que hemos desarrollado nueva matricería para las celosías, porque honestamente, ¿qué suele pasar en el ambiente industrial? Uno coloca un ventilador y ante la necesidad de estar quitándolo, desarmándolo, desmontar el ventilador de la celosía para poder acceder a ese paño filtrante y cambiarlo, llevaba a que en el mantenimiento ese preventivo que se realiza habitualmente, prácticamente no se realice nunca el cambio del paño filtrante. En este caso resulta tan sencillo que es algo que se puede meter dentro del mantenimiento preventivo que uno hace y no lleva absolutamente nada de tiempo, ¿no? Bien, eso está bueno, sí, claramente está bueno. Y esto es un poco lo que les decía, les vamos a compartir este Excel que está bastante práctico para determinar rápidamente los códigos, conociendo algunas variantes que son básicas. Digamos que normalmente depende, digamos que la fórmula de cálculo básicamente es esta, donde el volumen, yo lo que necesito es determinar un volumen en metros cúbicos hora, que tendrá que ver con la potencia disipada por los componentes internos que tenga montado en el rack o en el gabinete, y que es por lo general dato de catálogo de cada fabricante, ya sea desde el fabricante de la barra o el cable, pasando por cada uno de los componentes, generalmente tiene un valor de potencia disipada. Bueno, haciendo la sumatoria de todos esos valores obtendría el numerador. El denominador es la diferencia de temperatura entre lo que tengo internamente y externamente en el tablero. Y después hay una constante del aire que es, bueno, propia del aire obviamente, pero además un coeficiente de seguridad. Intervienen un par de variables según la norma, pero despreocúpense que eso no lo van a tener que hacer, por supuesto, el cálculo a la sumatoria de las potencias de los productos internos, sí o sí, no queda otra, pero conociendo un poco las dimensiones de la envolvente que yo voy a trabajar y las temperaturas a las que estoy trabajando, interna y externa, y a través de este abaco simple podría hacerlo, pero a través del Excel lo voy a poder hacer de forma más fácil todavía. ¿Cómo se calcula? Uy, se me fue. Bueno, lo dejamos, me quiero entretener con el... Hay dos consultitas que quiero aprovechar a contestar. Hay una ahí que preguntaban respecto a qué pasa en la limpieza, si puedo usar una hidrolavadora o qué pasa con la lluvia. El ventilador es IP54, ¿sí? O sea, no es apto para darle directamente con una hidrolavadora o exponerlo directamente a la lluvia. Suele venir otro tipo de celosías que tienen trampa de agua, digamos, para los que se pueden utilizar en exterior, en tableros que van a estar al exterior, y obviamente como ningún componente eléctrico, a un tablero eléctrico en general no aconsejaría nunca darle con una hidrolavadora. Sí, aparte, perdón, acá Raúl haciendo plantas cementeras, imagínate cemento y agua, nos queda un bodoque de, de hormigón ahí en la entrada del ventilador, ¿no? Claro. Bien, acá hay otra ya Y que después estás... había otra consulta más, Alfred, que pasamos. ¿Cómo se calcula esa diferencia? Uno conoce la externa nomás en general. No, yo diría que al revés, Sergio. Uno lo que va a conocer es la temperatura interna, por esto que mencionaba Alfredo, que es ver con el fabricante, o mismo hay tablas básicas, digamos, como para decir cuánta potencia, cuánto calor me disipa por ejemplo, un variador de 15 HP, cuánto me disipa la bobina de un relé, de un contactor. Nosotros, por ejemplo, en nuestro catálogo está el dato de cuánto calor disipan nuestros productos, ¿no? Cuál es la potencia disipada. Entonces,
uno va a sumar toda esa potencia, va a tener exactamente qué es la potencia, la energía, el calor que tiene que quitar, digamos, dentro del gabinete, y uno lo que puede llegar a saber, ese valor interior-exterior aplica más a la parte de calefacción en lo que estamos mencionando. En este caso voy a obtener el flujo de metros cúbicos conociendo cuál es la temperatura ambiente tipo o típica dentro del lugar donde tengo ese gabinete, ¿sí? O sea Sí, que tendría en cuenta más bien la temperatura exterior, ¿verdad? exacto. Para quitar esa... Ahí está un poquito la fórmula, digamos, más desarrollada. En realidad Exacto. lo que tengo que sacar yo es la potencia calórica excedente, que va a ser, como dije, la suma de las pérdidas que tengo en cada uno de los componentes, menos la potencia que puede disipar la envolvente en sí, porque consideremos que la envolvente, vamos a suponer el mejor de los casos, que es metálica, hace la vez de un disipador, pero tiene en las caras muy dispara esa disipación. Porque, por ejemplo, un gabinete donde todo el flujo de aire caliente va hacia arriba, los laterales van a estar más calientes arriba que abajo, el techo va a ser la parte más caliente sin lugar a dudas, el suelo no aporta nada, es cero, y así. Entonces cada una de las caras tiene su particularidad. Pero bueno, yo haciendo el cálculo teórico de la potencia excedente y puesto después en esta fórmula de flujo, que es la potencia excedente. A ver, ahí no lo escuchamos, Alfredo. No sé si me pueden comentar a ver si a mí sí me escuchan. Bien. Ahí volviste, Alfredo. Bien, bien. Bueno. Eh, entonces decía, la idea es que lo puedo hacer el cálculo a través del abaco, o puedo ir directamente a esta tablita que les comenté recién, a este Excel que lo van a tener para descargar, donde lo que hago es, por empezar, introducir los datos de el tamaño del envolvente, o sea, base, altura y profundidad, los datos básicos. ¿Mm? Luego, si no me falla la vista, tengo el tipo de instalación. Yo tengo que seleccionar cómo es que está instalado, porque obviamente esta configuración va a disipar mucho mejor el calor que esta que ya tiene una cara apoyada en la pared, o esta que tiene una cara apoyada en un tablero yuxtapuesto, o esta todavía que tiene todas las contras. Tiene un techo, una pared atrás, dos tableros a los costados. O sea, este sería el peor de los mundos, digamos. Pero bueno, tengo que calcular el flujo que me permita sacar por el frente de ese tablero, insuflando por abajo y extrayendo por arriba todo el exceso de calor, ¿no? Y aquí abajo va a estar la diferencia de temperatura, el delta T, del que hablaba recién. Y por último, no me acuerdo qué era el último coeficiente porque no veo. Pero No, bueno, ahí te pone la disipación de energía continua que tenés dentro del gabinete, ¿no? En función a los componentes que tenés dentro del gabinete. ahí está, lo estaba ampliando justamente porque no veo. Mi presbicia me está matando. Eh, bueno, entonces introduciendo esos códigos puntualmente, lo que me va a dar, ya el cálculo lo va a hacer internamente la planilla y me va a dar los códigos de resistencia calefactora o de ventilador según en la condición en la que me encuentre, digamos. Así que esa planillita va a servir para ambas cosas. Obviamente me da código solamente Finder. No pidan otro código porque la idea es que se concentren en lo nuestro, por supuesto. Bueno, pasemos entonces a resistencia calefactora, la serie 7H. Exacto. Resistencia, resistencia calefactora, ¿en qué caso? Y generalmente cuando las temperaturas son por debajo de cero, o cuando el salto térmico es demasiado grande, que hace que se condense humedad dentro de los tableros, por ejemplo. Los tableros que están en intemperie, en zonas donde el rango de temperatura es muy amplio, por lo general condensan humedad y bueno, eso atenta contra
la función dieléctrica, ¿no? Sí, la Entonces, realidad es que por baja temperatura, digamos que nos tenemos que ir muy abajo como para que la electrónica falle, ¿no? Al revés de lo que sería con el exceso de calor, que sabemos que la electrónica por encima de los 50, 60 grados ya no es recomendable que opere, que pueden darse fallas. En el caso de frío, digamos, es muy difícil, salvo que me vaya a menos 20, menos 30 grados, donde ahí puede haber electrónica que no funcione correctamente, pero es muy difícil alcanzar esas temperaturas que hacen que no funcione el componente electrónico. Ahora sí, como vos bien mencionabas, Alfred, la principal misión, por qué se utiliza una resistencia calefactora para desplazar humedad y sobre todo para evitar el punto de rocío dentro del gabinete y no tener problemas de rigidez dieléctrica, ¿no? correcto, correcto. Si querés seguir con la R, dale que va. Vamos, bueno, anda pasando vos, Alfredito. Ah, dale, dale. Ahí vamos a la próxima. Bueno, el principal diferencial de una resistencia calefactora de Finder es que no es una resistencia fija, que tiene un valor fijo, sino que estamos hablando de una PTC. ¿Qué es una PTC? Un termistor, básicamente. Es una resistencia variable cuyo valor resistivo, cuya impedancia va a ir alterándose en función a la temperatura, ¿sí?, de la misma. Entonces, ¿qué logramos con esta resistencia? Se utiliza mucho, habrán escuchado hablar de la PTC o la NTC en instrumentos que miden temperatura, ¿sí? Porque una de las características es que es bastante lineal, tiene una curva bastante lineal esta variación de impedancia, lo que permite incluso tomar medición de temperatura. Ahora, volveme una para atrás. Con estas PTC de potencia, que son de este material de titanato de bario, lo que estamos logrando es justamente generar calor, ¿sí? Vamos a ir generando calor, pero a medida que generemos ese calor, la resistencia va a ir cambiando su valor y va a ir variando la corriente, por ende va a variar la potencia disipada, ¿sí? Dado que la tensión es constante, ¿sí? Ahora sí, Alfredito, uno más. Perdón. ¿Qué logramos con esto? Vamos a lograr que esta resistencia sea autorregulada, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando acumule mucho calor dentro de ese disipador de aluminio en que está montada, la resistencia va a aumentar su valor resistivo, lo que va a implicar que baje la corriente y disipe menos calor, ¿sí? Hasta incluso va a llegar a apagarse la resistencia, ¿sí? Por ende, si generó suficiente calor como para que se embale y hasta, van a ver que el cobertor es plástico, es un plástico de ingeniería que soporta temperatura, pero no me va a soportar 200 grados, ¿sí? Pero ¿qué vamos a lograr? Nunca va a superar la temperatura ahí cercana a la resistencia, a los 60 grados, dado que va a ir autorregulando la potencia que está liberando. Y esto, como vemos ahí en la curva, que va a ir variando, avanza si querés, Alfred, lo que va a implicar es que no solo va a poder consumir menos cuando ya tenga una buena temperatura en superficie, el disipador, porque ya está la temperatura del ambiente más elevada y la transferencia térmica entre el disipador y el ambiente es menor, necesita menos potencia, entonces va a bajar el consumo. Pero a su vez, si yo tengo un gabinete que está muy frío, ¿sí?, y el calor, la potencia que genera esa resistencia se disipa inmediatamente, fíjense el cuadrito este que es muy interesante de las corrientes máximas de consumo. Veamos que acá tenemos una resistencia de 50 vatios, pero puede llegar a consumir una corriente máxima de 2 amperes. 2 amperes en 220, estamos hablando de 440 vatios, ¿sí? Entonces, esta resistencia variable, ¿qué va a poder hacer? Va a poder entregar más calor cuando sea necesario, así como en el momento en que alcance una buena temperatura ambiente, va a bajar el consumo y va a entregar menos calor.
Alfred. Sí, señor. Perfecto. Acá vemos la curva, digamos, de cómo el consumo va a ir variando en función a la temperatura ambiente. ¿Sí? Es en gráficos un poco lo que estábamos comentando. Un detalle también interesante dentro de lo que son estas resistencias es que vamos a tener modelos que se pueden alimentar tanto con corriente alterna como corriente continua. Los voy a poder conectar el mismo modelo de 110 a 220. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo, por ejemplo, en un tablero de protecciones o en un tablero de telecomunicaciones, telesupervisión, en una subestación donde quiero aprovechar el banco de baterías en caso de un corte de energía para también poder calefaccionar y mantener esa temperatura en el valor deseado o evitar un punto de rocío que puede ser crítico por esa zona geográfica, lo voy a poder alimentar tanto con el banco de baterías como con la tensión de línea, ¿sí? Bueno, son anclajes del DIN, ¿sí? El Safe Touch, que era esto que les comentaba de esa cobertura plástica que tenemos en la resistencia, que va a permitir que uno, si accidentalmente la toca, la resistencia no se queme, no le genere lesiones. Así como también, imagínense que si no daña la piel, menos va a suceder lo que suele pasar con las resistencias fijas, que se apelotona el calor, digamos, ahí cercano a la resistencia, que pueden generar daños en la aislación de los conductores o pueden derretir un cable canal. Todo este tipo de daños que suele ocurrir dentro del gabinete por una resistencia que tiene mala convección, que acumula todo el calor en un mismo sector, con una resistencia Finder no va a suceder. ¿Y querías comentar algo, Alfred? Sí, justamente el otro día veíamos con el ingeniero Farina en el curso de tablero que o se hizo el comentario en el momento, que cuando están, por lo general las resistencias convencionales se fijan abajo, en la parte baja del tablero para que el calor justamente vaya hacia arriba. Pero justamente abajo suelen estar las tiras de bornes, digamos los bornes de entrada, los cablecanales de entrada, y en muchas ocasiones se deforman íntegros. Entonces la ventaja de tener una resistencia de montaje DIN y con un efecto chimenea como esta, que tiene perforaciones de abajo y de arriba, hace que la convección natural esa sea muchísimo más natural, valga la redundancia, digamos. Y evita cualquier tipo de deformación. Y voy a tener un delta T mucho menor dentro del gabinete, va a ser mucho más homogénea la temperatura dentro del gabinete. No se me va a generar un punto, un sector donde voy a estar 10 grados por encima que en el otro extremo del tablero, por esta convección natural de aire que se da, que el diseño es muy similar al radiador, por ejemplo, de calefacción que podemos tener en casa, ¿no? O sea, por convección tiene un formato que el aire caliente sube, al subir ese aire genera un vacío, genera un efecto Venturi que va a tomar el aire frío de abajo para que pase a través del radiador, se caliente y siga subiendo, ¿sí? Y esta circulación que uno realmente cuando pone la mano arriba siente el soplido, no es un soplido porque en este caso son sin forzador, hay otras con forzador que ya vamos a ver, pero las que son sin forzador incluso uno le coloca la mano arriba y siente que hay una circulación de aire. Correcto. Bueno, ahí se ven las diferencias típicas que hay entre una convencional y otra que no, siendo incluso que esta convencional que está puesta ahí en la imagen es bastante, digamos, cerradita. Hay muchas que vienen directamente un tubo con el hilo resistivo bobinado encima, totalmente accesible. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, dice el hecho. Este es un poco el diseño interno. Ahí está el disipador al que hacía mención Alejandro. Dentro de esa cruz, o sea, en este punto, está la PTC. Bueno, como se ve claramente, tiene una bornera de acceso a la cual yo puedo llegar con el cableado estándar, con el que cableo el resto de los componentes. No tengo que ir con cable de amianto, cable de siliconado, ni nada por el estilo, porque justamente la bornera es de porcelana y me permite llegar, como no tengo calor concentrado ahí, me permite llegar con cables convencionales. Perdón, Alfred, te corrijo, no es de porcelana, es plástica la bornera, justamente. Tienes razón. La convencional
por el diseño que tiene no es necesario una bornera especial, digamos, como vos bien decías, los componentes habituales, una bornera plástica como las que conocemos, el cable con la aislación común y corriente, no de silicona ni de fibra, va a funcionar perfectamente sin sufrir ningún tipo de daño. Correcto. Y vale destacar lo que vos mencionabas también, bueno, lo que veíamos acá, el hecho de la durabilidad, ¿no? Al ser un producto que autorregula la temperatura de trabajo interna, el componente, la PTC, no se va a degradar, ¿sí? Porque no sufre un exceso de temperatura que la esté, digamos, degradando constantemente por estar a 150, 200 grados la resistencia, sino que se va a ir autorregulando y esto va a favorecer a la vida útil, ¿sí? La vida eléctrica es muy superior, 10 veces más a la de una resistencia común. Correcto. En cuanto a la protección que están consultando ahí para las resistencias, un fusible, simplemente un fusible y el termomagnético que tenga el tablero. Ah, bien, bien. Perfecto. No estaba viendo el chat, me Obvia, dispersé con la presentación. Obviamente el fusible, voy a tener que tener en cuenta para el calibre del fusible ese el consumo máximo que declara la resistencia en hoja técnica y no la potencia nominal, porque como bien les comentaba, si bien a una temperatura nominal tiene un valor determinado de 50 vatios, 100 vatios, 25 vatios, vimos en la tablita de consumos que puede llegar a consumir mucho más. ¿Sí? Si lo necesita. Ese es un punto, Alfred se ríe porque yo lo vuelvo loco con este tema. Hay un punto que es, todo el mundo en el mercado eléctrico suele decir, quiero una resistencia de 150 vatios. ¿Por qué? Porque es la que usa todo el mundo. Ahora hay una realidad y es que una resistencia de 50 vatios de Finder suele cubrir la mayoría de las necesidades, ¿no? Y esto sale después de cuando veamos el cálculo, digamos, que de la potencia de la resistencia. Sí, de hecho estaban consultando ahí en el chat qué potencia, cómo se calcula la potencia y demás. Básicamente con el mismo Excel que veíamos recién, van a poder sacar. Todo está en relación a cuál es el delta T que yo necesito. Y convengamos que por lo general no necesito 10 grados más adentro que afuera en una instalación que está bajo cero, digamos. Lo que necesito es 1 o 2 grados de diferencia justamente para no llegar a ese punto de rocío. No hace falta mucho más, ¿no? Exacto. Ahí mencionaban si necesito justamente un termostato por el hecho de que es autorregulada. Sí, la resistencia es autorregulada, pero la resistencia autorregula la temperatura de trabajo de esa resistencia. El disipador interno, acá vamos un poquito más a lo técnico, el disipador interno de la resistencia, ese disipador metálico de aluminio que mostraba Alfredo, va a tener una temperatura en superficie, este disipador, señalaba con el dedo, yo mucho no me van a ver, va a tener una temperatura en superficie este disipador de alrededor de 120 grados, ¿sí? Lo que va a llevar a que hacia el aislante que tenemos, al envolvente este de plástico de ingeniería que tiene en el exterior, voy a tener una temperatura no superior a 60 grados, ¿sí? Ahora, esa autorregulación es para que no supere esos 120 grados la superficie del disipador, que nada tiene que ver con la temperatura deseada dentro del gabinete. Por eso siempre es recomendable utilizar el termostato, porque es lo que está midiendo la temperatura en el gabinete y va a conectar o desconectar en función a la temperatura dentro del gabinete. ¿Qué me garantiza el hecho de que sea autorregulada? Que nunca va a superar esa temperatura de los 60 grados en el exterior cercano a la resistencia que pueda llegar a dañar alguno de los componentes que tenga contiguos, ¿sí? O que pueda incluso degradar la propia resistencia y por eso es que tiene mayor vida eléctrica. Bien. Vamos para el próximo. Bueno, hay algo en lo cual en este tipo de aplicaciones no le damos tanto, no hacemos tanto foco. Hablamos tanto en otras charlas de eficiencia y de ahorro de energía, y la realidad es que en una subestación, digamos, el foco no va a estar en el ahorro energético, digamos, que pueda generar con una resistencia,
Pero no obstante, también es bueno mencionarlo. Voy a estar colocando un componente que me va a garantizar mantener la temperatura ambiente que necesito para no generar un punto de rocío o para tener el valor dentro de los paneles, no sé, un tablero petrolero que está a menos 30 grados, en algunos momentos que no llegue a esa temperatura de menos 30 grados en el arranque, lo voy a poder garantizar y a su vez voy a tener un ahorro energético. ¿Por qué? Porque toda esa potencia que voy a necesitar en un caso extremo de muy baja temperatura, cuando empiece a superar ese valor de temperatura o empieza a trabajar un variador que ya disipa potencia, ¿sí? Se va a autorregular, va a bajar el consumo, ¿sí? Acá nos consultan también cuál es el lugar óptimo del termostato dentro de un gabinete de 2 metros de alto, ¿sí? Hay dos teorías. Muchas veces se suele aconsejar colocarlo en la parte superior para medir ese calor que está subiendo en el lado opuesto a donde está la resistencia, o sea, que no me quede dentro del canal de aire, del flujo de aire que genera la resistencia, para que no mida esa temperatura directa, sino que lo mida de forma indirecta. Y el otro punto que más va a favorecer, quizás a que sea bien homogénea la temperatura, es colocarlo en la parte inferior opuesto a donde tengo la resistencia, porque eso me va a garantizar que si llegó la temperatura a ese punto, que es inferior y que el calor sube, entonces por ende tiene que homogenizarse toda la temperatura dentro del gabinete, al estar abajo en el lado opuesto a la resistencia, estaría garantizando que la temperatura es igual o mayor a la que está midiendo ese termostato. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí está el ahorro justamente expresado en cálculo de potencia. Para un caso en particular, instalación de resistencia, como dice ahí, en tablero de 150 vatios, comentando el porcentaje que decía Alejandro recién de ahorro en general. Pero bueno, no le vamos a poner foco en eso porque no está enfocada a eso específicamente, pero sépanlo que el mismo ahorro me permite o amortizar la inversión, porque claramente esta resistencia es un poquito más cara que la convencional, la del núcleo bobinado, de que parece una bobina, una antena. Pero, como digo, no solo es más segura, es más eficiente, sino que además el ahorro que tengo en energía, que como dijo Ale, si estoy en una subestación, lo más factible es que no me interese porque estoy generando energía o transformando, pero si estoy en una instalación convencional, seguramente sí me va a interesar. Igual hay un punto interesante ahí, Alfred, también en cuando uno analiza diferencia de costos, ¿qué es más caro, no? Nosotros siempre hacemos énfasis que se suele dar esto con todos nuestros productos, es a la hora de ir y hacer la inversión inicial, por ahí tenga que hacer una inversión inicial que sea superior a la de otras alternativas. Pero si yo analizo que, bueno, ahorro energía por mencionarlo, siendo quizás la que menos importa, pero hay un ahorro de energía. Pero me va a durar 10 veces más. Entonces, si me va a durar 10 veces más, claramente la inversión no es 10 veces más. Es un porcentaje mayor, pero no va a ser 10 veces más, ¿sí? Y por otro lado, el tema de los daños que puedo evitar dentro del gabinete por esta tecnología variable y por garantizar que a 60 milímetros de la resistencia puedo colocar cualquier componente que no me lo va a dañar, ¿sí? Un cable canal plástico, un cable con su aislación o lo que fuere. Entonces, si yo considero los daños que voy a evitar, considero que no voy a tener que cambiarla 10 veces como tendría que cambiar en el mismo periodo de tiempo una resistencia habitual. Y seguido a esto, los problemas adicionales que se suelen dar con las resistencias calefactoras es cuando uno compra una resistencia casera, por así llamarle, de estas que compactan el hilo de nicrón dentro de una vaina blindada, le dan una determinada potencia y eso genera como una velita de cuarzo, digamos, pero en un caño blindado inoxidable, genero calor con eso. La realidad es qué tipo de blindaje tiene eso contra la humedad. Hay una falla clásica,
que suele ser en los ensayos de rigidez dieléctrica, tengo un tablero de protecciones, viene la distribuidora, me lo viene a ensayar. Y esto se nos ha dado con muchísimos integradores. Realizan el ensayo de rigidez dieléctrica, le tiran los 2 kilovolts, ¡pum!, no pasa. ¿Dónde está la fuga? En la resistencia. ¿Por qué? Porque acumuló humedad en el magnesio compactado que tiene el hilo de nicrón adentro, ¿sí? Con este tipo de tecnología podemos garantizar esa rigidez dieléctrica de 2,5 kilovolts o incluso de 3, de 4 kilovolts, hemos hecho ensayos y funciona perfecto, y no van a tener en un gabinete por ahí de protecciones con un relé de protecciones y que vale $150.000, no van a tener una falla y una no conformidad por un componente que vale $50, ¿no? Por haber gastado 50 en lugar de gastar 30, o sea, ¿dónde está el ahorro, no? Que me demoren el pago y la entrega de todo el gabinete. Correcto. Vale la aclaración porque es típico la consulta, pero es más caro que qué. Acá algo que no mencionamos, las potencias disponibles son 25, 50, 150, sin ventilación, y si no, 250 y 400 con cooler propio. Exactamente. Que lo que hace ese cooler, ese forzador de aire, es incrementar el flujo de aire. ¿Para qué? Para que no sea tan grande. Cuando uno ve, la de 25 vatios es una resistencia bastante chiquita, la de 50 también, la de 100 ya es más grande, la de 150 se van a encontrar con un disipador de un tamaño bastante interesante, ¿no? En el caso... ¿Por qué? Porque tiene convección natural y porque la convección natural hace que esa transferencia térmica entre el disipador y el aire va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Al ser natural la convección. En estos casos, en 250 y 400 vatios, colocando un forzador de aire logramos homogenizar mejor la temperatura dentro del gabinete y a su vez, al hacer circular el aire a través del disipador, voy a lograr que esa transferencia térmica sea mayor, ¿sí? Correcto. Alguien preguntaba recién dónde van ubicados. Ahí está. Exacto. Ahí está. Ahí está. En la parte inferior, al lado opuesto de la resistencia, lo que estoy garantizando es que la temperatura en todo el gabinete va a ser igual o superior a la que estoy tomando en ese punto. Bien. Y bueno, los principios, los factores necesarios para el cálculo son similares a los que veíamos para el ventilador, por supuesto, ¿no? Y la planilla es exactamente la misma, o sea, tampoco vamos a descubrir la pólvora con esto. Así que, pero pasemos a uno de los últimos productos que se incorporó en esta parte de la oferta, que es el higrotermostato o termohigrostato, como lo quieran llamar. Un juego de palabras ahí. En realidad es, como bien lo dice su nombre, un termostato que controla, o un dispositivo que controla ambas variables, la temperatura y la humedad. Perdón, me salté una diapositiva. La temperatura y la humedad dentro de la misma envolvente, y a su vez tengo la posibilidad de controlar distintos tipos de funciones. Van a ver que tiene 3 presets en el frente. En todos los casos hay una histéresis, como se menciona, a la hora del ajuste. Lógica, porque estamos hablando de una variable como la temperatura o la humedad, que son bastante... Tienen inercia. Claro, exacto. No sé si... Como punto principal, Alfred, el higrostato no se usa tanto acá en Argentina, se utiliza mucho más en la zona caribeña, por así decirlo. ¿Por qué? La realidad es que, como decíamos antes, cuando uno coloca una resistencia calefactora, lo que busca es desplazar la humedad, ¿sí? Evitar el punto de rocío. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Medir humedad, no medir temperatura. Acá en Argentina no solemos tener el problema de que la temperatura ambiente sea muy elevada y por ahí aportar más calor traiga algún tipo de inconveniente, y por eso solemos asociarlo a un termostato, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un lugar, en un país o en un sector, en un ambiente donde tengo
altos niveles de humedad, tengo una humedad del 80%, por ejemplo, pero tengo temperatura ambiente de 40 grados, por ende adentro del gabinete puedo llegar a tener 50 o 60 grados. Entonces, aportar más calor dentro de ese gabinete puede ser complicado. Por eso es que el equipo pensando en cubrir el planeta entero, digamos, con todos los mercados, tiene estas funciones que vos mencionabas, Alfred, que lo que me van a permitir hacer es priorizar la humedad o priorizar la temperatura. A ver, si yo quiero sí o sí priorizar sin importarme la temperatura, desplazar la humedad, o si yo quiero desplazar la humedad pero no superar un punto crítico de temperatura. Y por eso es que voy a lograr deshumidificar manteniendo un límite de temperatura, deshumidificar sin importarme la temperatura, ¿sí? Con estas 4 funciones que tengo ahí disponibles. Bien, acá estaban consultando en el chat si están disponibles los dibujos en CAD. Sí, todos nuestros productos en la web tienen, si no, me mandan un correo, yo se los envío, no hay problema. CAD y DXF, o sea, hay muchos que están los diagramas en bloques, en 3D, inclusive nosotros solemos mencionar siempre a todos los proyectistas, no dibujen un componente Finder, nos preguntan si no los encuentran, pero cada producto dentro de la bibliografía que puedo descargar, están las hojas técnicas, están los catálogos comerciales, las guías de selección y van a estar todos los archivos de XF y CAD. Bien, correcto, avancemos entonces, ya se nos está haciendo largo el tema. Bueno, dimensiones prácticamente es un polo DIN, no tiene variantes en eso. Los rangos, los que ahí se leen, no hay mucho más magia con el tema. ¿Y cómo conectarlo, digamos? Bueno, en este caso en particular, tiene 4 bornes y va seriado a los productos, a la resistencia calefactora en este caso, los bornes de la derecha y los de la izquierda, perdón, los de arriba a la alimentación y los de abajo seriado con la resistencia calefactora. Sí, es importante destacar, es un producto que a diferencia de los termostatos que vamos a ver ahora, que son bimetálicos y no requieren alimentación auxiliar, en el caso del higrostato estamos hablando de un componente electrónico que vamos a necesitar una alimentación auxiliar, pero también importante hacer foco en el hecho de esa alimentación 110-220 alterna continua, ¿sí? Lo que lo hace prácticamente aplicable el mismo producto sin tener que tener distintos productos con varios rangos de tensión, sino que con uno solo puedo cubrir prácticamente la mayoría de las tensiones que puedo llegar a tener disponibles dentro del gabinete. Mauro consultaba si el rango mínimo es 10 grados. Sí, poco por lo que decía Alejandro recién de que está pensado para zonas tropicales. Difícilmente en esa zona va a tener temperaturas por debajo de eso, ¿no? Sí, y aparte que apunta justamente a comandar calefacción, ¿no? Y a desplazar humedad, ¿no? Por debajo de 10 grados ya doy por sentado que tengo que activar la resistencia calefactora. Bien, y en el caso de los termostatos, como dijo Alejandro, no requieren alimentación, van seriados ya sea con el ventilador o con la resistencia, y están bien distinguidos enfrente por sus colores característicos. El principio es a través de un bimetálico, como dijo Ale, tiene su ranurado propio, entonces el hecho de que sea con montaje de DIN y con sus ventanitas de ingreso de temperatura del interior del gabinete hace que actúe el bimetal y abra o cierre el contacto que acciona sobre la resistencia o sobre el ventilador, ¿no? No hay mucha ciencia en esto, digamos. Pero no, es algo muy sencillo, pero justamente su simpleza hace que sea un producto tan vendido y tan deseado por parte del instalador, ¿no? Que ocupe únicamente un módulo DIN, que sea anclaje a riel DIN y no tenga que poner esos termostatos por ahí hogareños, digamos, que hay que hacer la omega de chapa, adaptarlo, colocarlo, me ocupa un montón de lugar, me lleva tiempo. Esto es algo, no tiene capilar, es algo que realmente se coloca y se cablea muy fácil, muy rápido y ocupa muy poco espacio dentro del gabinete. Bien, acá Sebastián estaba consultando si el controlador del hidrotermostato tiene protección por sobrecarga.
sea fallo de dispositivo controlado, o si hay que agregársela externamente. Yo entiendo No, que... las salidas siempre son un contacto seco de 16 amperes resistivos, ¿sí? En caso, la protección tiene que ser acorde a la carga que le estoy colocando. Si yo utilizo un termostato, un higrostato, no va a ser lo mismo utilizarlo con una resistencia de 25 vatios a utilizarlo con una de 150 o de 400 vatios, ¿no? Tengo que ver en función a la carga que le voy a colocar, si la puedo manejar en directo o si voy a tener que colocar un contactor en el medio. Y a su vez, también voy a poner el calibre de protección o la protección termomagnética que le quiera colocar en función a la carga que le esté dando. El mismo termostato me va a servir tanto para una resistencia de 25 vatios como le puedo estar colocando 10 resistencias de 400 vatios en paralelo y voy a necesitar un contactor auxiliar para manejarlo. Seguro, seguro. Bueno, de hecho los contactos son normal cerrado para el de calefacción. O sea, la resistencia de calefactor está permanentemente energizada y cuando llega a la temperatura seteada desconecta. Y en el caso del ventilador al revés. Cuando detecta un incremento de temperatura suficiente, cierra el contacto y activa el ventilador, ¿no? Ahí vemos las conexiones, que como dijimos nos presentan. Acá está el contactor que hacía mención Alejandro. Si la carga Sí, es muy y grande, en este caso el contactor lo estamos colocando por el hecho de que lo estamos poniendo en continua, ¿sí? Fíjense que ahí la tensión de alimentación es en continua. Entonces, el poder de ruptura, cuando yo tengo una tensión de mando de 220 de continua, y hay que ver la curva en función de la resistencia que le coloque, es viable que con bajas corrientes necesite de todos modos colocar un contactor. Toda esta información para calcularlo obviamente está en los catálogos, ¿no? correcto. Bien, ventilación va seriado, como dijimos, no hay mucha más magia que esa. Y acá lo mismo, estamos en esquema de continua y alterna, la misma observación. ¿Querías decir algo, Ale? No, moví la mano nomás. Ah, bien, bien. No estoy tan canchero como vos, Alfred, con No, el no, volumen. no, y yo a esta hora de la noche veo señales misteriosas por todos lados. Eh, bien, bueno, este es el caso de la resistencia calefactora grande, a la que obviamente se le agrega una protección fusible por si las moscas, más vale prevenir que curar. Así que bueno, con eso damos fin a esta partecita, quedaría solamente la de iluminación para tableros, que como dijimos es una nueva línea, una nueva serie. Voy a poner el videito que habla mejor que nosotros dos juntos, que muestra, y en todo caso después hacemos una breve reseña. Bien, como dijimos, al igual que en la versión anterior, el video ya dice prácticamente todo. Podemos bajar la persiana y los vamos. Pero bueno, Lo único que tenemos que aclarar, Alfred, que es la típica, cada uno que se lo mostramos, no es para colocar bajo la alacena, pero bueno, puede servir si quieren. está bien, es cierto. Bueno, volviendo un poco al criterio del capítulo anterior,
Acá si hay algo que está muy bueno es que trabaja con todas las tensiones. O sea, hay dos versiones básicamente, una en 2 y 48, muy utilizado con eh, la parte de comunicaciones, son tensiones típicas. Y si no, en lo eléctrico, por lo general, los 110 o 220 en alterna y continua, importantísimo. Como vieron Y recién, esto sí, ese es un detalle, Alfred, muy interesante, como mencionaba antes. En un gabinete, en una subestación, el banco de baterías, las tensiones de mando los voy a tener en 110, 125, 220 de continua, ¿sí? Entonces, poder ante una avería o la necesidad de ir y ver qué está pasando, poder tener una tensión de servicio, es más que interesante, ¿no? Que sea alterna continua. Y esto no está disponible en todas en las famosas listones LED que se suelen colocar, o la tira LED que le suelen pegar dentro de un gabinetito de aluminio o algo casero armado que se suele usar, sino que estamos hablando de un producto profesional, homologado, que cumple con todas las normas que tiene que cumplir un producto eléctrico para colocarse dentro de un gabinete. correcto. Bueno, además, como vieron, tiene la posibilidad de switch on board o de un sensor de movimiento, o incluso la versión ciega. Si yo ya tengo instalado un límite de carrera, que es un interruptor de puerta, como le llaman, también podría optar por esa versión. La posibilidad de el montaje directo magnético o a través de soportes. Ese soporte a su vez me permite girarla, entonces tengo la posibilidad de orientar la luz hacia donde realmente necesito, y si estuviera con el anclaje magnético, poder correrla a la hora del mantenimiento a donde realmente me hace falta, ¿no? Sí, y el soporte, anda avanzando Alfred porque estamos comentando lo que viene después. Ah, En bien, lo que tiene de bueno este soporte, que más allá de darme una solución en caso de que tenga, por ejemplo, un gabinete de fibra, ¿sí? Que no pueda poner el anclaje magnético, voy a poder colocar este soporte para que justamente al ser metálico, luego la coloco con el magnético que tiene colocado la lámpara, ¿sí? En su parte posterior. Y como bien vos decías, al ser una cunita semicircular, me va a permitir acá, si se ve el puntero, hacer un movimiento de más o menos 45 grados para darle orientación hacia adelante o hacia atrás. Tenemos disponible, como bien decías, la versión ciega, la versión con switch. La realidad es que lo más utilizado, lo que más estamos vendiendo, es la versión con sensor de movimiento. ¿Por qué? Porque justamente nos ahorramos cablear el micro, colocar el micro en la puerta, eliminamos posibles puntos de falla al quitar ese micro, de falsos contactos o lo que fuere, y les garantizamos que abren la puerta del gabinete y la lámpara se va a encender. Y que van a bien. estar trabajando tranquilos dentro de ese gabinete y se va a encender la lámpara. El tiempo del sensor que nos preguntan ahí es automáticamente cada vez que detecta un movimiento, que digamos, yo estoy trabajando ahí frente al gabinete, cada vez que tuve un ínfimo movimiento, se va reseteando, ¿no? Va sumando, no es que se apaga, va sumando, sumando, sumando. De la última detección que tuvo el sensor, se va a apagar a los 3 minutos, ¿sí? Y nos preguntaban ahí de cuántos vatios son. Más allá de los vatios, lo importante es los lumens Lúmenes que por va a metro, rendir, ¿no? rendimiento. Porque tenemos mismo en las lámparas LED, el dato importante más allá de la potencia que consume es cuánta va a entregar en forma de luz y no que disipe de forma de calor, por ejemplo. Tenemos un modelo de 600 lumens y uno de 1200. 1200, exacto. La realidad es que estamos trayendo el modelo de 600 porque es el más cómodo para gabinetes incluso de 1,80 m, 2 metros de alto, por sobre todo teniendo en cuenta de que la puedo montar en el lugar que quiera, al ser magnética la saco y la coloco de un lado o del otro, se deja el chicote de cable. Y en la de 1200 lumens suele generar un poco de enceguecimiento, ¿sí? Suele ser demasiada luz para tener en un ambiente tan chico. Exacto. Ahí está la codificación, 7L es la línea, 43 o 46, que es el código que le sigue, puede ser justamente 600 o 1200 lúmenes. El 0 hace referencia a si es alterna o continua, en este caso ambas. Las tensiones justamente 0,24 sería la de 12 a 48 o 230,
la de 110 a 240, y los 4 últimos dígitos, como en toda nuestra línea, son los que marcan algunas características especiales. Por ejemplo, 0, la que viene sin ningún, con el switch, sin ningún switch. La 1, encendido mediante on-off, el botón, y la 2 es la que viene con el sensor de movimiento. Y lo último, el 100, o el 1, digamos, o el 2, es justamente si es una terminal con push-in o si es enchufable para hacer cadenas de hasta 7. Eso lo dice más adelante, pero bueno, ya que estamos acá lo comentamos, digamos. Ahí nos preguntan, Alfred, nos están preguntando si cuando es de día se enciende igual. En este caso sí, esta lámpara no tiene un sensor crepuscular como es el caso de los sensores que tenemos domiciliarios. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un recinto que a la hora de ingresar a trabajar entendemos que sí o sí la lámpara se tiene que encender, ¿sí? Y si yo tengo por donde está ubicada la lámpara, le da luz directa o le da el sol, no quiere decir de que no tenga que encender, porque yo mismo luego al colocarme delante me puedo estar haciendo sombra donde estoy trabajando, ¿no? Entonces se entiende que dentro del gabinete, si voy a trabajar, abro la puerta para acceder, lo iluminamos para que todo el gabinete tenga buena luz. Bueno, ahí se ven los conectores, como les decía recién, hasta 7 luminarias me permite hacer para cuando tengo varios armarios yuxtapuestos. Una guirnalda. Claro, o incluso más de una por armario, dependiendo qué tipo de componente o qué layout tenga de topográfico, digamos, de los componentes. Y si no, el típico conector tipo push-in, aprieto, pongo y suelto, listo, no tengo que andar ajustando tornillos ni mucho menos. Y es más, de un lado, por lo general, viene con doble conector y del otro puedo poner hasta 4 cables, digamos. Entonces, claro, que eso es importante, Alfred, porque más allá de que no tenga entrada y salida, digamos, lo que tengo es la posibilidad de hacer el ingreso de corriente y salir para conectar otra, ¿no? O sea que ese paralelo lo puedo hacer sin necesidad de tener bornes, ¿no? Para hacer la unión. Correcto. Y en cuanto a la consulta que nos hacen ahí de si puede funcionar con baterías, exacto, porque estamos hablando de un producto que tenemos un modelo de 12 a 48 volt, alterna continua, y otro modelo de 100 a 240, también alterna continua. Entonces lo podemos conectar a banco de baterías. Exacto. Cualquier cosa que le ponga, cualquier tensión que le ponga en la entrada dentro de ese rango, sea de alterno o de continuo, va a funcionar sí o sí. Que es un poco esto, lo que está mencionado ahí. Como está pensado a nivel global, y no todas las tensiones en todos los países son las mismas, bueno, está para todas las aplicaciones habidas y por haber. Y bueno, y ya para ir cerrando, algunos diferenciales. Van a ver que en el mercado, como decía Alejandro recién, hay mucho de improvisación o soluciones caseras que de pronto funcionan, nadie puede decir que no, pero que no son lo óptimo, claramente. Entonces, a la hora del montaje requieren de más tiempo, más mano de obra. Por decir algo, hay algunos ejemplos. Bueno, acá se ve cómo quedan montadas. Y en lo eléctrico, digamos, si yo tengo una solución convencional, que puede ser un límite de carrera, o un micro, o una tecla, y cualquiera de estas opciones, digamos, un receptáculo puerta lámpara con lámpara, o una bajo consumo, o una tira LED, lo que sea, tengo un montón de posibles puntos de falla en un servicio totalmente externo y auxiliar, digamos, que no debería provocar nada de esto. Bueno, cuando tengo una luminaria de esto, tengo un solo punto de conexión. Y tengo muchos más accesorios que montar dentro del gabinete, ¿sí? Ahí le quiero contestar a Mauro, que está consultando si sufre con la variación de tensión en caso de haberla. Y la realidad es que no, Mauro, el modelo que te aclara 12 a 48 volt de alterno continua, podés moverte dentro de todo ese rango que el flujo lumínico va a ser el mismo y no va a sufrir en lo más mínimo. Y la otra opción, de 100 a 240 volt, tanto en alterna como en continua, con cualquiera de estas tensiones intermedias que tengas, va a funcionar también sin ningún tipo de variación de flujo lumínico, ni ningún tipo de degradación o sufrimiento por parte de los componentes. Ahí vemos, por ejemplo, estas soluciones artesanales de las que hablábamos, que hay que hacerle un pequeño soporte. No es ciencia, si vamos al caso, pero es tiempo
mano de obra. Es tiempo, ese soporte hay que pintarlo, hay que montarlo, ni hablar, Alfred, ahí que vemos en la foto de las cajas de protección. Si yo tengo una lámpara de bajo consumo y para evitar los golpes o lo que fuere, le tengo que poner un tipo de rejilla, algo tengo que hacer para que no se me rompa, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, para evitar eso, acá se ve otra solución, por ejemplo, casera. Esta es más casera todavía, con un portalámpara que le han puesto unos termocontraíbles a los bornes que quedan totalmente expuestos, el micro de puerta acá, algo bastante caserito, digamos. Pero bueno, hay de todo y para todos los gustos. Así que, un poco resumiendo esto, como bien dice ahí, hay un rendimiento mayor, tanto de instalación como de utilización. El producto es elegante, cómodo, práctico. Tiene esa empuñadura que me permite justamente, al estar imantado, moverlo a donde yo quiera, o a donde lo necesite, mejor dicho. Y el tiempo de montaje claramente es ínfimo. Así que bueno, no hay mucho más. Hay un par de slides más, pero no sé si vale la pena seguir ahondando en el tema. Gente, yo sé que vos... Ahí Carlos, Alfredito Carlos nos pregunta si tiene protección de sobretensión. Primero, la consulta que te haría, Carlos, es si me hablas de sobretensiones transitorias, estamos hablando de una caída de un rayo, una transitoria, se puede generar una maniobra, o estamos hablando de una tensión permanente, digamos, que pueda subir, sostenida en el tiempo. Estimo que hace mención a la permanente. Por una maniobra. No, mira, para eso vos la protección, obviamente en todo circuito de entrada vas a tener un varistor que te va a proteger contra sobretensiones transitorias. También va a depender de qué tanta energía haya dentro de ese pico, ¿no? Obviamente te va a proteger los transitorios que puede llegar a soportar cualquier equipo electrónico. Ahora, si yo tengo una caída de un rayo, por ejemplo, donde el nivel de energía es muy elevado y dentro de ese gabinete la protección, el encargado de hacerla sería un SPD, ¿no? Correcto, si no está puesto, saben que en Finder también tenemos, pónganlo. Pero bueno, la idea es que... La próxima charla. Claro, la próxima va a ser SPD, totalmente. Así que bueno, gente, creo que hemos llegado al límite de tiempo. Yo sé que Ale, vos estabas jugando a las 8, deberías haber estado fuera de juego. Ya me excedí 15 minutos con tu tiempo, gracias. No pasa nada, encantado. Así que, bueno, si hay alguna consulta más, la hacemos así rapidito. Si no, ya le damos el corte y esperamos seguir con las charlas más adelante. Bueno, buena charla, gracias Sergio. Yo estoy viendo solamente las consultas, no estoy viendo los comentarios. Aviso por las dudas, si me como algo, me olvido de saludar a alguien, no se me ofendan. Bueno, muchas gracias, muy buena charla, buenísimo. Bueno, gente, gracias por todo, gracias Ale, sobre todo a vos por el tiempo. Gracias a todos. Y perdón por la hora, ¿no? Aprovecho de desearle muy felices Pascuas a toda la audiencia y nos vemos en la próxima. Ahí estaremos aportando con lo que se pueda. Gracias, Ale, gracias a todos por estar. Abrazo grande a todo el mundo. Abrazo, chau, chau.